escribía la libertad de, y ahí yo terminé de escuchar. ¿Hace mucho rato o recién? Ya fue hace un rato, profesor. Wow. Bien. Decía que el artículo octavo, el antiguo artículo octavo de la Constitución Política, perdón, pero ¿alcanzaron a escuchar la explicación de esta lámina que les estoy mostrando? Sí, profesor. Lo que quería indicar que la libertad de conciencia forma parte de la tradición constitucional chilena, por lo menos desde la década de 1860, tranquilamente, 1840. Todos los intentos por limitarla en virtud de leyes que reprimían la libre expresión de ciertas expresiones ideológicas terminaron en fracaso, ya sea en virtud de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia dictada por González Videla para proscribir al Partido Comunista, la segunda ley maldita, o bien mediante el artículo octavo de la Constitución del 80 en su texto original, la tercera ley maldita, que fue derogado en 1989. Eso sobre la libertad de conciencia. Y a continuación indiqué que el inciso primero establece otro derecho que es la libertad de culto. A propósito de la libertad de conciencia y de culto. En relación con la libertad de culto, es el derecho fundamental de toda persona natural a profesar la creencia religiosa que elija libremente, o no profesar ninguna, manifestarla libremente o abstenerse de hacerlo, o cambiar o abandonar la que profese, todo ello con autonomía e inmunidad de coacción. En tal sentido, el artículo primero de la Ley 19.638 refuerza el precepto constitucional al señalar que el Estado garantiza la libertad religiosa y de culto en los términos de la Constitución política. Esta libertad de culto comprende una serie de facultades, de acuerdo al artículo sexto de la Ley 19.638. Es importante señalar que la ley de libertad de cultos, que fue un gran cambio en Chile y que mucha gente no tiene conciencia de ello, por una parte terminó con los últimos privilegios que mantenía la Iglesia Católica Romana en nuestro sistema ideológico religioso, pero también recogió lo que había sido una práctica que arrancaba desde el siglo XIX, porque si bien es cierto hubo una religión católica oficial en Chile hasta el año 25, lo que generó grandes conflictos entre el Estado y dicha iglesia quería tener libertad religiosa, a objeto de que el Estado no se inmiscuyera en ella, acuérdense la cuestión del sacristán, y el Estado quería ejercer el derecho de patronato sobre la iglesia. La verdad es que ello no obstó a que en diversos lugares del país se creasen iglesias protestantes, como también organizaciones de personas que no eran creyentes, las logias masónicas. Por ejemplo, en Valparaíso. Valparaíso es donde aparecen primero las iglesias protestantes de origen británico, estadounidense y alemán. Y aparecen las logias masónicas chilenas que siguen el rito francés, escocés, francés, no recuerdo muy bien. Pero en otros lugares más aislados, interesantemente el aislamiento permitió que, sin existir manifestación libre de todos los cultos, protestantes pudieran ejercer sus creencias religiosas. Es el caso de los luteranos en la provincia de Valdivia y en la provincia de Puerto Montt.
Nadie los molestó para ejercer sus ideas religiosas, sus creencias. Y lo mismo ocurrió con los judíos, que llegaron al país primero en el puerto de Valparaíso y posteriormente en el sur de Chile. Nunca hubo ningún cuestionamiento a que pudieran tener sus templos y ejercieran privadamente sus cultos y tener sus escuelas dominicales o del Sabbat para la instrucción religiosa. Por lo tanto, en Chile en general la relación fue relativamente amigable, relativamente amigable. Y lo mismo para los que no querían creer, la misma cosa. Ahora bien, eso no quiere decir de que no hayan habido discriminaciones, las habían, pervivieron algunas, pero la separación iglesia-estado en Chile y el régimen de libertad de cultos no fue un fenómeno traumático, fue un fenómeno querido por las dos partes, por el Estado chileno y la Iglesia Católica Romana. De hecho, Alessandri lo negoció durante su exilio forzado en Europa. ¿Qué implica la libertad de culto? Primero, profesar libremente la creencia religiosa que se elija o no profesar ninguna, manifestarla libremente o abstenerse de hacerlo, o cambiar o abandonar la que se profese. En el fondo, esta facultad es una protección para las minorías. La ley de libertad de culto, que algunos comentaristas y periodistas la ven como un resabio monacal del pasado, apuntó precisamente a proteger a las minorías religiosas, no a las mayorías. Y por minorías religiosas entendamos claramente los que son minoría en Chile: musulmanes, cristianos ortodoxos, judíos, otros más, unos cuantos más. Esto de origen fue muy interesante porque hubo en una oportunidad uno de los autores de esta ley, que es profesor en nuestra facultad, fue invitado a un foro, a una entrevista en CNN Chile, y la periodista, la nota fue un poco incómoda, me decía, porque la periodista entendía que esta ley era como un resabio en contra de la secularización de la sociedad. Y me dijo simplemente no le entraba, de que en realidad es para proteger a las minorías de la opresión de las mayorías. Las minorías que creen o que no creen. Pero difícil explicárselo a algunas personas. Bueno, las personas tienen derecho a creer o a no creer, manifestarse o no manifestarse, y si quieren cambiar o abandonar la fe que profesan, no hay ninguna limitación al respecto. En segundo lugar, una segunda facultad es practicar en público o en privado, individual o colectivamente, actos de oración o de culto, celebrar sus ritos, observar su día de descanso semanal. Si hay estudiantes que en Chile, por ejemplo, si hay estudiantes que profesan ciertas creencias religiosas, a quienes se les debe respetar el descanso semanal por razones religiosas, el sabbat o su equivalente en otras denominaciones religiosas. Por lo tanto, no se les puede citar actividades evaluativas, etcétera, forzosamente. Pueden ir voluntariamente, pero no forzosamente. Hay suficiente jurisprudencia en Chile. Recibir a su muerte una sepultura digna y sin discriminación por razones religiosas. Por ejemplo, hasta 1925, en los cementerios municipales, los disidentes eran sepultados en patios que estaban separados del resto de la población, no de la población, de las tumbas, en lugares que estaban cercados. Recuerdo cuando niño haber visitado el cementerio de mi ciudad y haber visto un sector del cementerio con rejas de fierro. Y me acuerdo haber preguntado y nadie me quiso responder, era como, no se habla de eso. Bueno, eran simplemente disidentes. No había un cementerio judío en mi ciudad y ahí eran sepultados indignamente las personas que profesaban dicha religión.
Eso se acaba en el año 25. De hecho, esa costumbre de mantener estos lugares con verjas se mantuvo por lo menos hasta los años 70. Años atrás visité nuevamente el cementerio de pura curiosidad. Fui a ver si todavía estaba ese vestigio del pasado. No, ya lo habían removido. Por lo tanto, todas las personas pueden ser sepultadas dignamente, sin discriminación religiosa, en cementerios municipales o privados. No se puede excluir a nadie. No ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus convicciones personales, esto en el caso de las instituciones públicas. En el caso de las instituciones privadas confesionales, nadie puede ser obligado, pero se le pide respeto. Por ejemplo, si yo decido educar a alguno de mis hijos en un colegio hebreo, yo no soy judío, mis hijos deben respetar la profesión de fe que se haga por parte de las personas que atienden ahí, no están obligados a convertirse ni nada, pero sí deben respetar los actos que desarrollan quienes practican dicha fe. Lo mismo si usted envía a su hijo a un colegio católico o un presbiteriano, los presbiterianos son muy buenos colegios, adventistas, etcétera. El tema de recibir asistencia religiosa es un tema candente en Chile por el hecho que el servicio de capellanías del ejército lo manejan católicos. Y hay ahí un tema porque hay personal que no es católico, es protestante, y también puede haber personal que es judío. Y por lo tanto es necesario darle una asistencia religiosa si lo requieren. En el ejército de Estados Unidos las capellanías suelen ser católicas, protestantes, de distintas denominaciones, judías, musulmanes también. Y los oficiales respectivos son religiosos, pero tienen grados dentro de la organización militar. Y también se incluye la facultad de no ser perturbado en el ejercicio de estos derechos. Constituyen perturbaciones, por ejemplo, la interrupción de los servicios religiosos por protestantes, por cualquier razón. O bien, la instalación de parlantes con música fuerte mientras se desarrolla un servicio religioso. En Chile en general hay un alto respeto, aunque se ha perdido en algunos años, por este tema de no perturbar a otros en el ejercicio de sus convicciones. Una tercera facultad es recibir asistencia religiosa de la propia confesión donde quiera que se encuentre uno. Y en este punto, el reglamento de asistencia religiosa en cárceles y establecimientos penitenciarios, establecimientos hospitalarios públicos o privados, contempla normas al respecto. Es frecuente que en los hospitales públicos a uno le pregunten si desea recibir asistencia religiosa. Es una facultad, es una opción. La persona tiene la opción de ir a un hospital privado o a un hospital público. Y si va a uno privado, puede ir al de su confesión o al de otra, así de simple. Y puede requerir que se le brinde asistencia religiosa por diversas razones. Comprende también la facultad de recibir e impartir enseñanza o información religiosa por cualquier medio. Elegir para sí y los padres de menores no emancipados y los guardadores para los incapaces, bajo su tuición y cuidado, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones. La primera parte dice relaciona que las iglesias pueden recibir e impartir enseñanza e información religiosa y también las congregaciones. Por cualquier medio, pueden tener radios, pueden tener canales de televisión, casi ya no quedan en Chile, ya no quedan, en su tiempo quedaban. Generalmente cuando uno era estudiante en la universidad, sabía que se estaba desvelando cuando ya aparecía el curita en el canal católico y se iba a acabar la transmisión. Uno tenía la tele prendida para no despertar, para no quedarse dormido mientras estudiaba, en fin. Pero bueno, pueden tener estaciones de televisión, de radiodifusión, hay varias
varias confesiones religiosas que tienen, iglesias que tienen religiosos, tienen, ¿cómo se llama? Radios, pueden tener newsletters, revistas, la revista Mensaje, por ejemplo, de jesuitas, que circula en muchos lugares, es una revista bastante interesante de leer, muy crítica, grandes asuntos, reportajes filosóficos, páginas filosóficas, en fin, muy interesante. También pueden tener perfectamente escuelas dominicales o del Sabbat para poder difundir su fe a los que son miembros de la congregación o bien los hijos de. Recordemos que uno puede elegir libremente recibir dicha formación o los padres deciden por uno hasta que uno obtiene mayoría de edad. Es una decisión de los padres en ese sentido. También es importante señalarlo, las iglesias dentro de esta enseñanza pueden crear instituciones de educación. Esto cae dentro de la libertad de enseñanza también. Pueden tener colegios perfectamente, algunos son muy buenos, otros discretos, en fin. Pueden tener también universidades, por ejemplo en Chillán está la Universidad Adventista de Chile, una universidad muy seria, muy buena, nos suele donar muchos libros a la universidad, producto de las donaciones que reciben de Estados Unidos. Están las universidades católicas, algunas son diocesanas, otras son directamente gobernadas desde el Vaticano, etc. Hay dos sistemas católicos en los universitarios, de Santiago al sur, siguen el modelo de la Católica de Santiago, Valparaíso al norte es otra fauna, siguen el modelo de Valparaíso, son cosas totalmente distintas, totalmente distintas. No hay universidades hebreas en Chile, pero sí hay una oficina de la Universidad Abierta de Israel para quien quiera tomar cursos, en fin, lo que uno quiera, ¿ya? No es un tema complejo. En la ciudad de Valdivia, por ejemplo, está la catedral católica. No hay catedral protestante, digamos, evangélica. Hay iglesias evangélicas y está la catedral luterana, que me atrevería a decir rivaliza con la católica en su estilo e imponencia. Y ahí desarrollan una serie de actividades, capacitación, etc. Pueden crear fundaciones también las iglesias. Algunas se rigen por el derecho público, otras por el derecho privado. Otra facultad que contempla la letra E del artículo 6 es reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar actividades comunitarias para fines de actividades religiosas conforme a la ley. Por lo tanto, en Chile las iglesias tienen una amplia libertad para desarrollar su acción, en el entendido que es de carácter voluntario. ¿Ya? Por ejemplo, hay escuelas religiosas musulmanas, hay dos en Chile, una en Iquique y otra que creo que está en Coquimbo o en Santiago. El Estado debe tutelar el ejercicio de esta libertad, en especial la opción por profesar libremente alguna creencia, pese a su carácter laico. Lo mismo sucede con organizaciones no creyentes. El Estado debe velar porque los no creyentes no se vean coercionados, no se vean afectados. Por ejemplo, está el Club de la República, ahí cerca de Santa Rosa, en Santiago, un edificio imponente, no tan imponente, pero normal, bastante bonito, donde se reúne la Gran Logia de Chile. ¿Ya? Hace años atrás hubo un incidente, estudiantes secundarios trataron de tomarse el edificio y asaltaron la planta del primer piso. Sumamente complejo, ¿por qué? Porque hay personas que desarrollan actividades ahí, derechamente.
Y lo más irónico de todo es que no se sabía por qué lo habían hecho. ¿Por qué asaltaron la Gran Logia de Chile? No se sabía, sinceramente. Recordemos que el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución es plenamente aplicable en relación con la ley 19.638 y las facultades que entrega el artículo 6º. El artículo 2 de la ley 19.638, acorde al artículo 19, número 2 y número 6, consagra el principio de la no discriminación religiosa como complemento de la libertad de culto. El Estado, por lo tanto, no puede asumir una actitud pasiva o neutral frente a atentados en contra de este derecho, de la libertad de culto, ya sea para creer o no creer, pues afectan a personas naturales determinadas o a grupos. ¿Cuáles son las limitaciones? Las limitaciones ordinarias al ejercicio de esta libertad son aquellas que aparecen en la Constitución: la moral, las buenas costumbres, el orden público. Esto se tutela especialmente en el procedimiento para constituir iglesias en Chile por parte del Ministerio, creo que del Interior. No cualquiera organización se puede constituir en iglesia en Chile. Por ejemplo, en algunos países son iglesias, se han constituido como iglesias, organizaciones que se han generado como sociedades anónimas, cerradas. Algunas iglesias brasileñas famosas, estas que producen estas series de Moisés, Noé, en fin, donde todos son rubios y de ojos azules y parecen modelos de televisión. Cuadra por ningún lado con las descripciones bíblicas. Bueno, hay una iglesia que es muy controversial en Brasil, que está constituida por una serie de sociedades comerciales que no se ha podido constituir en Chile porque no la aceptan. Una sociedad comercial no puede constituir una iglesia. Lo mismo sucede con la secta de Mohón, que en Chile no se pudo constituir como iglesia, pero sí en otras partes del mundo. En Chile el concepto de iglesia está ligado, de alguna manera, a una experiencia comunitaria de personas que conviven y practican y realizan alguna adoración, practican su fe, en fin, no al emprendimiento de un empresario comercial que se le ocurrió en algún momento. Hay todo un área del derecho de la libertad de creencias en esta materia. En este punto, recomiendo vivamente, si tienen la posibilidad de tomar el módulo libre o electivo sobre el derecho a la libertad de creencias, porque no es un tema esotérico, es un tema práctico y de ejercicio profesional. Los abogados hoy día, hay abogados que se dedican a la asesoría jurídica de iglesias. Varios de nuestros exalumnos tienen docenas de iglesias como sus clientes y contratan 5 o 6 abogados para que trabajen para ellos, para atender a sus clientes. Es un tema importante y va a cobrar más importancia en el futuro, créanme, mucha más importancia. En el bloque constitucional de los derechos fundamentales, el ejercicio de ambas libertades está presente, entre otros, en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 12 de la Convención Americana. Perdón. Existen también dictámenes de Contraloría General de la República en esta materia, en el ámbito municipal o de administración local. Por ejemplo, un dictamen del año 2007, el número 19.191, indicó que vulneraba la libertad de culto una contratación municipal para la divulgación de lineamientos municipales en torno a la temática religiosa. A algún alcalde se le ocurrió que había que tener esto.
obviamente implica que el Estado, a través de un municipio, ¿no?, un órgano administrativo como es una municipalidad, desarrollaría un proselitismo religioso. Y no está dentro de las materias de competencia de las municipalidades divulgar lineamientos municipales en materia religiosa. También la Contraloría ha dictaminado que no se vulneran las libertades de conciencia y de culto por el hecho que una entidad pública disponga que los exámenes para una promoción se realicen en día sábado. Esto es un dictamen del año 2006. Es decir, una entidad pública dispuso que las examinaciones, las oposiciones para fines de promoción dentro del servicio se realizaran en día sábado. El argumento de Contraloría fue que esto se encuentra en el ámbito interno de cada persona. Y si la entidad pública debiera variar su comportamiento, se entorpecería el funcionamiento regular de los organismos del Estado y se favorecería injustamente a quien profese una determinada religión. Yo creo que esto es un dictamen criticable. Criticable porque donde existe la misma razón debe existir la misma disposición. Es posible que una persona quiera concursar, pero también por la entidad de sus creencias, el día sábado sea su día de descanso semanal por razones religiosas, practique el ayuno, etc. En mi opinión, este es un dictamen errado. Creo que el Estado está al servicio de la persona humana. Por lo tanto, dicho examen debiera realizarse en día hábil, lunes a viernes, que es el horario de funcionamiento del servicio. Tengamos claro que esta fue una imposición de un servicio público. Ahora bien, es perfectamente posible que una entidad pública desarrolle una actividad en día sábado, pero debe ser voluntaria, no obligatoria, debe ser voluntaria. Perfectamente, la universidad podría ofrecer una sección de un módulo en día sábado, porque puede haber estudiantes que están sobrecargados en la semana, multiniveles, etc. Ahora, los estudiantes nunca, lamentablemente, no lo van a entender, van a pensar que es por molestarlos, pero puede hacerlo por esa razón. Por años yo ofrecí este módulo en un horario nocturno casi, para facilitar la asistencia de los que trabajaban. Y por alguna razón los estudiantes creían que era para torturarlos. Y no era para la gente que trabajaba, que no podía venir antes de 10 para las 6. Era voluntario, el que quería venir. ¿Qué derechos tienen las iglesias? El artículo 19, en sus incisos segundo y tercero, asegura determinados derechos a las iglesias. Estamos en la hora, vamos a hacer un receso de 20 minutos y regresamos. Son 20 para las 5, volvemos a las 5.